¿Sabían ustedes que Dios lo ama? ¿Está convencido usted de que Dios lo ama? Amén. Qué bueno. Hay una historia, hoy vamos a compartir el Salmo 23 en la Biblia, y llama la atención este texto. Pareciese, como lo comentaba esta mañana con los hermanos, que el Salmo 23 fuese el salmo más amado y elegido por todos. Usted va a encontrar a este salmo en cuadros, en los hogares, muchos cuadros. Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En algunos stickers en los autos usted va a encontrar también la leyenda que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted ha visitado un cementerio, también va a encontrar que en algunas lápidas o en algunas chapas dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Parece que fuese un salmo muy importante para la vida de mucha gente, y también pareciese que es el más amado, a menos de que usted elija San Juan 3:16. El Salmo 23 es uno de los párrafos de la Biblia, de los capítulos de la Biblia más amado por mucha gente. Pero es mucho más que eso el Salmo 23. El Salmo 23 tiene mucha riqueza, el Salmo 23 tiene muchas instrucciones para nuestra vida. Es más que el versículo 1, que es donde todos se enfocan, donde todos miran, donde todos hacen hincapié. Salmo 23 es mucho más que eso. Y para poder comprender el Salmo 23, es necesario que arranquemos desde el capítulo 22, porque el Salmo 23 es la conclusión, la idea final a la que va a llegar David, basado en la revelación del capítulo 22. En el capítulo 22 de Salmo, 1000 años antes de que acontezca la crucifixión de Cristo, David tiene una revelación acerca de la cruz. David tiene una revelación acerca de la crucifixión de Jesús. Usted va a encontrar que en el Salmo 22 está detallada la oración de Jesús en la cruz, cuando con mucho dolor y con mucha angustia Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración que en el Salmo 22 David la recibe por revelación. David tiene una imagen acerca de lo que iba a suceder 1000 años después. La crucifixión de Cristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y el propósito de Jesucristo para el ser humano, la gran comisión de Jesús para con su iglesia. Por eso, para conocer a Dios o a Jesús como pastor, como lo va a detallar el Salmo 23, primero hay que conocerlo como Salvador. Para poder recibir a Jesús y que Él se transforme en nuestro pastor, es necesario que la gente primero lo conozca como Salvador. Es imposible alterar estos roles. Es imposible que este rol se invierta. Es imposible que la gente sea una oveja de Jesús que es pastoreada por Él si antes esta persona no lo recibe como Salvador. Vamos a mirar el Salmo 23 y después vamos a entrar en el desarrollo de este tema. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma. Me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande o aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí y en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Quiero comenzar el desarrollo de este tema diciendo lo siguiente. El texto no dice que Jesús sea el pastor de todo el mundo. El texto no dice que Jesús va adelante y toda la humanidad le va siguiendo, o Él como pastor va detrás de toda la humanidad guiando y conduciendo. Jesús no es el pastor de toda la humanidad. David va a aclarar esto y dice: el Señor es mi pastor. El Señor es el pastor del individuo personal que le acepta en su corazón. El Señor es el pastor del individuo que le abre su vida, que le entrega su vida para que Él entre a reinar. No es el pastor de toda la humanidad, es el pastor del individuo que lo ha recibido como único y suficiente Salvador. Es el pastor del individuo, del hombre y la mujer que se deja pastorear por Jesucristo. Esto viene a romper con la teoría y el argumento de muchas personas, mucha gente que dice: bueno, todos somos hijos de Dios. Según el criterio de muchas personas eso puede ser así. Según la Biblia no. Porque el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios solo lo tienen aquellos que lo han aceptado en su corazón, y desde el momento en que lo han aceptado en su corazón se han transformado en ovejas del Señor. Jesús es el pastor de toda aquella persona que se deja pastorear. El Señor es mi pastor. Y hasta que Él se vuelve mi pastor, yo soy una oveja perdida. El Señor es su pastor, pero hasta el momento en que Él se convierte en su pastor, usted es una oveja perdida, que necesita ser encontrada. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Toda la raza humana como oveja se extravió. ¿Sabe una cosa? No es por casualidad que Dios haya escogido a la oveja como animal para identificarlo con nosotros, para compararlo con nosotros. No es una analogía tomada al azar. De todos los animales que existen, la oveja es el animal que más sufre cuando se pierde. Todos los animales tienen, por naturaleza, o la mayoría de los animales tienen la capacidad de encontrar el camino a casa. Los perros, los gatos son abandonados, son llevados lejos, a kilómetros de la vivienda, de la propiedad donde vivían, pero ellos tienen ese GPS interno que les hace recordar el camino a casa. Usted puede abandonarlos y dejarlos a menos que lo lleven muy, muy lejos. Si usted lo lleva un poco cerca, a pocos kilómetros, encontrará que pasado unos días usted abrirá la puerta de su casa y el perro o el gato estará en el lugar. Porque ellos tienen la capacidad de encontrar el camino a casa, pero no la oveja. La oveja está irremediablemente perdida. Aún la oveja es capaz de perderse siguiendo la manada, siguiendo al rebaño. Comienzan a comer y
comienzan a desviarse, y comienzan a seguir, y cuando se dan cuenta han abandonado el rebaño. Y ahí es donde aparece el cayado del pastor para enderezar el camino de la oveja y que la oveja pueda seguir junto al rebaño y no se desvíe, porque por pocos metros que se desvíe, la oveja pierde el sentido y pierde la capacidad de volver a estar con el rebaño. La oveja está irremediablemente perdida aún cerca de casa. Entonces no es por casualidad que Dios haya elegido esta analogía para comparar al cristiano. La humanidad, con todos sus avances tecnológicos y científicos, está todavía espiritualmente perdida. A pesar de todo lo que el hombre ha inventado, de todo lo que el hombre ha creado, de todo lo que el hombre ha hecho, el hombre ha pisado la luna, ha explorado otros planetas, ha explorado la galaxia, pero aún así el hombre está irremediablemente perdido espiritualmente. Aún así, con todos esos avances, el hombre no ha podido llenar el vacío de su corazón. Todavía hay un vacío interno dentro del hombre y de la mujer que necesitan ser llenados, que necesitan ser encontrados por el Señor. Y ni el arte, ni la música, ni el deporte, ni el estudio, ni el trabajo, absolutamente nada puede llenar ese vacío. Ese vacío solo es llenado cuando la persona se encuentra con Jesucristo. Blaise Pascal decía que el corazón del ser humano es como una casa llena de habitaciones que el hombre tiene para llenar, y una habitación es la familia, una habitación es el trabajo, una habitación es el deporte, una habitación son los hijos, una habitación son otras cosas, pero hay una de esas habitaciones que solamente puede ser llenada por el Creador. Y el hombre ha intentado a través del tiempo y de los años tratar de llenar esa habitación, pero no lo ha logrado conseguir, no ha logrado saciar las necesidades de esta alma, porque solamente ese lugar puede ser ocupado por su Creador. Necesitamos un pastor, necesitamos ser encontrados por Jesucristo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio interno que se refleja también en la parte externa. Es un cambio de dirección, algo que yo decido por dentro y lo manifiesto por fuera. Eso es el arrepentimiento. Y solamente esto sucede cuando la persona es encontrada. Y en el momento que la persona es encontrada, es el momento donde la persona se vuelve una oveja de Jesucristo. Cuando es encontrada por el pastor, cuando la persona se arrepiente, es en el momento donde Jesús se transforma en el pastor de esa oveja. Pero es imposible pensar que yo puedo ser una oveja de Jesucristo sin haberle aceptado en mi corazón. Es imposible pensar de que yo puedo decir que el Señor es mi pastor y que Él va a cumplir todas las promesas y todas las cosas que dice el Salmo 23 sin antes yo haberlo aceptado como mi Salvador. Es necesario que la raza, el ser humano, la humanidad entienda que para que Jesús se transforme en tu pastor necesitas ser encontrado por Él, necesitas aceptarlo en tu corazón como único y suficiente Salvador. Es entonces cuando Jesús se vuelve mi pastor. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa cuando Jesús se vuelve mi pastor? ¿Qué hace por mí el pastor? Primero me alimenta. Segundo, me guía. Tercero, me protege. Cuarto, me respalda. Y número 5, me pide mi lana. La oveja es un animal que fue creado para dar. Y ese es un proceso que va a acompañar a la oveja a lo largo de su vida.
La oveja que no da su lana es una oveja que vive infeliz. De hecho, en los países ovejeros, a este tipo de ovejas que se niegan a dar su lana, se las conoce como ovejas ermitañas. La satisfacción y el gozo son los efectos secundarios de una oveja que da, de una oveja que otorga su lana. ¿Por qué? Porque la oveja fue creada específicamente para eso. La oveja fue creada para dar. En el año 2004 encontraron en Nueva Zelanda una oveja que se había perdido por 6 años. Por 6 años esta oveja había sido o se había empecinado o se había negado a ser trasquilada y se escondió. Poneme la foto, por favor. Ahí tienen a la oveja. La llamaron la oveja Shrek. 30 kilos de lana fueron sacados de esta oveja luego de 6 años de evitar ser trasquilada. Las ovejas fueron creadas por Dios para que den su lana. De hecho, amenaza la vida de la oveja cuando la oveja no da. Cuando la oveja no da su lana, su propia vida es amenazada. Cae en problemas. Si la oveja se cae y se da vuelta, es un problema para levantarse. Además, se vuelve un hogar para todo tipo de parásitos, enfermedades y alimañas. La oveja necesita dar su lana para no enfermarse. Pero en el año 2015, Shrek perdió el invicto, perdió su lugar en el récord Guinness, porque otra oveja fue encontrada, otra oveja ermitaña fue encontrada y la llamaron Chris en Australia. Ahí tenemos a la oveja Chris en Australia. Estaba al momento de ser encontrada en muy mal estado y fueron sacados de esta oveja 43 kilos de lana. O sea que 10 pulobres bien gruesitos como para uno como yo, tranquilamente podrían haber sacado de esa oveja. Ambos trasquiladores, si usted busca esto en internet, va a encontrar que ambos trasquiladores, el de Shrek y el de Chris, dicen que ellos se dieron cuenta cuán felices volvieron a ser estas ovejas cuando pudieron dar su lana. Escuche esto. Si Jesús es tu pastor, Él va a tratar con usted sobre el dar. Si Jesús es tu pastor, Él va a tratar con ustedes sobre el dar, porque fuiste creado para dar. Nunca estarás satisfecho si no eres un dador. Nunca estarás feliz, nunca estarás saludable. Le abres la puerta a la enfermedad en tu vida, en tu alma, cuando no eres una persona generosa. Es parte de tu naturaleza como creyente dar. Es parte de nuestra naturaleza dar. Si quieres que Jesús sea tu pastor, debes estar dispuesto a dar. ¿Alguno que me diga amén bien fuerte, por favor? Bien. Sigamos. En el verso 2 dice que en campos de verdes pastos me hará descansar. La segunda cosa que el pastor hace por la oveja cuando la encuentra es, el pastor me alimenta. Yo no corro detrás de los pastos o dentro de los campos para ver qué puedo manotear y qué puedo anticiparme a comer al resto. Yo no ando desesperado detrás de la bendición. El pastor me lleva, Él me guía, Él me conduce hacia donde están los delicados pastos, los verdes pastos y las aguas tranquilas. Mi pastor me lleva a ese lugar, me hace alimentar, hace que beba agua, hace que esté bien y después me hace descansar. En esos lugares de paz y tranquilidad, el pastor me hace descansar.
Una característica de la oveja es que una vez que la oveja entra al campo a comer, la oveja come sin masticar, la oveja traga. Vio que algunas personas dicen, comer pareces un animal, masticar pareces un animal. Bueno, la oveja es justamente este animal que come y no mastica. Y una vez que la oveja se llena, una vez que la oveja llena el buche, por decirlo de alguna manera, toma agua y se echa a descansar. Pero hay un proceso en ese descanso. Porque cuando la oveja se tira a descansar, la oveja regurgita, vomita todo lo que ha comido, todo lo que ha tragado, todo lo que ha metido en su estómago, lo saca de nuevo para afuera. Y ahí tranquila comienza nuevamente a masticar y a comer su propio vómito. Y recién muy tranquila comienza a masticar lo que ha comido. Es la imagen más perfecta que hay acerca de la meditación. Esto es lo que la Biblia llama meditación. Una vez que nosotros nos hemos alimentado espiritualmente, el pastor quiere que te relajes, el pastor quiere que te tomes un tiempo para meditar en su palabra. El pastor quiere que después de haberte alimentado, de haber leído la porción bíblica, te sientes tranquilo, te sientes tranquila, puedas meditar en lo que has leído, puedas preguntarte qué te está hablando el pastor, qué te quiso decir el pastor cuando te habló esta palabra, meditar en ella, desmenuzarla, regurgitarla, sacarla para afuera, desmenuzarla y volverla a tragar. El pastor quiere que hagas eso. No podemos leer la Biblia a las corridas, como si fuese un libro común. Ella es la palabra de Dios y contiene todos los consejos para nuestra vida. Y si nosotros decidimos obedecerlos y seguirlos, seremos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer el Salmo 1, por favor, y después vamos a volver al Salmo 23. Salmo 1, versículo 1 al 3 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a las orillas de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Si quieres ser como este árbol lleno de vigor, y si quiere usted ser prosperado en todo lo que emprende, usted tiene que disponerse a meditar en la palabra de Dios. Debe masticarla, rumiarla una y otra vez, reflexionar acerca de la palabra de Dios. Si usted quiere ser una persona fuerte y sana espiritualmente, lea la Biblia y obedézcala. Si usted quiere ser una persona espiritualmente fuerte, lea la Biblia y obedézcala. Amén. Tercera cosa que dice el verso 3, restaura mi alma. La oveja es incapaz de limpiarse sola. Otros animales como los gatos lamen su propio pelaje y se lavan, pero no la oveja. La oveja no puede limpiarse por sí sola. Todo se le pega en la lana, especialmente en la parte de atrás, y los pastores llaman a esto nudos. Se le hacen como una especie de rastas duras en la parte de atrás, y los pastores llaman a esto nudo. Y es imposible que la oveja pueda limpiarse sola. Toda la suciedad, la grasa, la vegetación queda atrapada en la piel y también se transforma en un hogar para parásitos que hacen del cuerpo de la oveja su casa. Las infecciones y las enfermedades de la piel se desarrollan rápidamente, y si la oveja queda sola a su suerte, termina por morirse.
Las enfermedades de la piel son una de las grandes consecuencias que sufren las ovejas por causa de la suciedad, por causa de los parásitos que se anidan en su pelaje. No pueden restaurarse sola, el pastor tiene que hacerlo por ellos. El pastor tiene que restaurar. Si tu alma es golpeada por las circunstancias de la vida, o si dejamos que las cosas sucias se peguen en nuestra alma y tú no puedes hacer nada por tu situación, deje que el pastor restaure su alma. Permítale al pastor que él restaure su vida. Si usted ha pecado y ha dejado que cosas se le peguen en su vida, deje que el pastor trabaje en usted, deje que el pastor lo limpie. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, es un texto que generalmente utilizamos y nos quedamos plantados en la primera parte. El texto dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confieso mi pecado, Dios me perdona, pero no queda todo ahí. Hay algo más que Dios quiere hacer en la vida de la persona. Además de perdonarnos, también pasamos al segundo proceso, que es el proceso de la limpieza. No alcanza simplemente con que te tires a orar y pidas perdón por lo que has hecho. Debes darle tiempo al pastor para que te limpie. Debe darle tiempo al pastor porque son dos procesos diferentes. No es lo mismo. Uno es el proceso del perdón y otro es el proceso de la limpieza. Si la maldad de la vida de la persona no es limpiada y sacada, rápidamente la persona volverá a caer en el mismo pecado. Por eso hay personas que repiten el ciclo del pecado. Y todas las semanas vienen con el mismo pecado. Y todas las semanas se presentan delante de Dios con el mismo pecado. Porque no le han permitido al pastor que además de perdonarlos, limpie su vida. Debes dejar que el pastor te limpie de ese pecado que se ha instalado en tu alma, que se ha instalado en tu mente. Debes darle tiempo al pastor para que él te ministre. Seguimos en el verso 3. Dice, me guía por sendas de justicia. Creo que todas nuestras necesidades son cubiertas cuando el pastor nos guía, cuando seguimos la guía del Señor. La pregunta es, ¿cómo me guía? ¿Cómo hace el Señor para guiarme? ¿Qué elementos utiliza? ¿De qué forma lo hace? Dice que lo hace a través de verdes pastos y aguas tranquilas. Verdes pastos significa su palabra, tiene que ver con la palabra de Dios. Ese alimento espiritual que recibimos cada día. Y aguas tranquilas es un tipo de Espíritu Santo, quiere decir que Dios nos guía a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Esa es la forma en que Dios ha destinado, la forma en que Dios ha provisto para bendecirnos y para guiarnos es a través de su palabra. Escúchenme, si está claro en la Biblia, solo háganlo. Si está claro en la Biblia, ni siquiera hay que dudarlo, no hay que ponerle un pero. Si está claro en la Biblia, hay que hacerlo. Gracias por su amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Algunas personas oran y dicen, Señor, guíame, ayúdame, Señor, dame sabiduría, Señor, quiero saber cómo, guíame. Bueno, escuche, lea la Biblia, que en la Biblia usted va a encontrar lo que Dios quiere. Y si usted lee y no entiende, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría, pero lea la Biblia. Es más fácil a veces ir, doblar las rodillas y pedir al Señor que nos ayude y no leer las Escrituras, y no leer la Biblia. Lea la Biblia, que ese es el manual que Dios dejó establecido para que usted y yo vivamos y seamos prosperados. Amén. En ella usted encontrará cómo criar a sus hijos.
En ella usted va a encontrar cómo llevar su matrimonio, en ella usted va a encontrar cómo guiarse en sus negocios. Usted va a encontrar todo lo que necesita para no sufrir. Usted va a encontrar cómo prosperar, cómo renunciar a la pobreza, a la miseria. Usted lo va a encontrar. Porque Dios dejó establecido en su palabra la forma y lo que debemos hacer para alcanzar la bendición de Dios en nuestra vida. David dijo, Él me guía. Mis necesidades son cubiertas, nada me falta, pero debo seguir al pastor, sus consejos y obedecer su palabra. Dios me guía, nada me falta. Él es mi pastor, nada me faltará. Si yo sigo y obedezco sus consejos, si voy hacia donde Él quiere que vaya. Él me conduce a verdes pastos y a agua tranquila. Yo iré a ese lugar porque el pastor me guía a ese lugar, porque me conviene estar en ese lugar. Pero si yo me desvío del propósito, si yo me desvío del consejo, si yo me desvío y tengo mi propio camino y establezco mi propio camino en mi mente, lo más probable es que termine sufriendo, apartándome del rebaño y siendo lastimado. Pero mientras estamos bajo la guía del Espíritu Santo, mientras estamos bajo la guía del Señor, estamos seguros y estamos tranquilos. Si Él nos guía, el versículo 4 dice que aunque deba yo pasar por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces parece que cuando el pastor te guía, tendrás que pasar en algún momento por un lugar que es el valle de sombra y de muerte, que significa prueba y dificultad. Y esto viene a romper con la predicación o con lo que se enseña acerca de que venís a Cristo y te meten en una burbuja y nunca nada más malo te va a pasar. El positivismo, vení a aceptar a Cristo y vas a ver que se te van a terminar todos tus problemas. Bueno, eso es lo que enseñan algunas personas, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a pesar de que estamos siendo guiados por el pastor, aún así habrá momentos que tendremos que atravesar el valle de sombra y de muerte. Tal vez sea una crisis en tu matrimonio, tal vez sea una crisis en tu salud, tal vez sea un tiempo de crisis en tu trabajo. Pero ese es el valle de sombra y de muerte que tenemos que atravesar. Pero algo que caracteriza a esta situación es que siempre lo hacemos acompañado del pastor. A pesar de que sean momentos difíciles, momentos de lucha, momentos de prueba, el pastor siempre estará con nosotros. Dios no te lleva a ese valle a morir. Dios te ayuda a atravesarlo. Dios no te lleva a ese valle para que sufras, ni para que mueras. Él te lleva y está caminando junto a vos. Para llegar a donde Dios quiere y alcanzar tu propósito, muchas veces tendrás que atravesar el valle de la oposición. Y esto es lo que mucha gente quiere evitar en el Evangelio. Pero Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que mantuviésemos la fe y la confianza porque Él ha vencido al mundo. Dios te muestra el propósito para tu vida y parece difícil, pero Él te anima diciendo, adelante, anda a conquistar lo que te he dado, pero Señor, no puedo, hay gigantes, no importa, yo te ayudo a vencerlos. Yo te ayudo a pasar ese camino, yo te ayudo a atravesar ese valle. Hay algunas cosas que me gustaría que usted sepa acerca de este valle de sombra y de muerte. No dice que es un valle donde Dios te va a llevar a morir, dice que es un valle donde Dios te va a llevar a pasarlo. La crisis, el problema, la enfermedad, la escasez, no es algo para siempre, es algo transitorio. Dios no quiere que te quedes ahí. Dios no quiere que estés mucho tiempo en esa crisis. Él te ayuda para que la pases. Si ahora mismo estás pasando un tiempo de crisis, de enfermedad, de problemas en la familia, si estás atravesando por el valle, yo quiero profetizarte que pronto saldrás, porque ese valle es solo un lugar de pasos. El pastor está contigo y Él te ayudará a cruzarlo.
Él te fortalecerá, Él te tomará de las manos. Habrá momentos donde quizás no tengas fuerza para caminar. Él te tomará en sus brazos y pasarás al otro lugar y serás bendecido. Porque el pastor no quiere que mueras en el valle, el pastor quiere que lo atravieses. Y lo segundo que quiero que sepa de este valle de muerte, dice que es el valle de sombra de muerte, no es el valle de la muerte, es de sombra de muerte. Y una sombra no tiene sustancia real. ¿Alguna vez los ha chocado la sombra de un auto? ¿Se han cortado con la sombra de un cuchillo? ¿Los ha picado la sombra de una abeja? ¿Los ha mordido la sombra de un perro? No, porque es una sombra y una sombra no tiene sustancia real. Y escuche esto, el 90% de las cosas a las que le tenemos miedo y provocan ansiedad y temor en nuestra vida son sombras. Son mentiras del diablo que el diablo nos ha metido en la cabeza y nos ha hecho creer algo. Lo hemos creído. Y cuando nosotros creemos a una mentira, cuando nosotros creemos a una sombra, eso comienza a controlar nuestras vidas. Y entonces usted va a encontrar un montón de personas que acuden a los médicos buscando sanidad y van y le dicen, no tenés absolutamente nada, pero ellos están desesperados y totalmente convencidos de que algo tienen. Han creído a una mentira del diablo. Han creído que nacieron para sufrir. Han creído que nacieron para estar tristes. Han creído que nacieron para ser pobres. Porque Satanás les hizo creer eso. Muchas veces sufrimos, nos preocupamos, caemos en depresión, dejamos que el temor nos domine porque el diablo puso un pensamiento en nuestra mente y si creemos a eso, entonces ese pensamiento va a controlar nuestras acciones. Los hijos de Israel no conquistaron la tierra prometida por culpa de una sombra. Números capítulo 13 nos cuenta la historia que dice que Moisés mandó a los hijos de Israel, mandó 2 espías del pueblo de Israel a inspeccionar la tierra prometida. Y luego de un tiempo ellos volvieron a Moisés con un informe. Y el informe decía así, es verdad, la tierra es buena. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que produce. Es una tierra fértil, pero hay un problema. Está llena de gigantes. Y nosotros no podremos contra ellos, porque nosotros somos como langostas para ellos. Y los gigantes dijeron, sí, es verdad. Estos israelitas son como langostas y nosotros los aplastaremos y los pisaremos, los vamos a destrozar. No permitiremos que ellos vengan a querer poseer la tierra que tenemos. Y empezaron a llorar. Josué y Caleb, que habían visto exactamente lo mismo, decidieron no creer en la mentira y no creer en esa sombra. Y dijeron, sí, es verdad, hay gigantes, pero nosotros los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. El resto estaba tan creído, había creído de tal manera en la mentira que eso les impedía ver que Dios estaba con ellos. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, animémonos, vamos a pelear, Dios está con nosotros, no nos dejemos engañar porque son gigantes, Dios va a hacer que nosotros los comamos como pan. Sin embargo, ellos decidieron creer en esa mentira. Josué capítulo 2 muestra que 40 años después, cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, ninguno de aquellos que habían creído en la mentira y en la sombra pudieron poseer la tierra prometida. Dios le había prometido a Abraham, le dijo, serás un forastero en esta tierra y durante unos años caminarás y tus hijos andarán, pero regresarán de nuevo a esta tierra que yo he preparado para ellos.
Y aunque Dios quiso que ellos posean la tierra prometida, nunca lo pudieron hacer porque ellos decidieron creer en una mentira. Y este es un pensamiento muy, muy fuerte. A pesar de que Dios quiera bendecirte, a pesar de que Dios quiere lo mejor para vos, a pesar de que Dios tiene pensamiento para la persona, muchas personas nunca podrán poseer su bendición porque creen a las mentiras, porque creen a las sombras que Satanás les presenta. Nosotros debemos poner toda nuestra mente, nuestra confianza y nuestra seguridad en aquel que prometió estar con nosotros y cuidarnos y ayudarnos a atravesar ese valle de sombra y de muerte. Todo lo que Satanás intenta hacer a tu alrededor es confundirte, es engañarte a través de su mentira. San Juan capítulo 8 dice la Biblia que Jesús habló con los fariseos y le dijo: ustedes son hijos del diablo porque el diablo peca y es un mentiroso desde el principio. Desde el principio de la humanidad, Satanás se ha encargado de engañar a las personas. Y aquellos que creen en sus mentiras, aquellos que creen en sus sombras, son engañados, son lastimados, son dañados. Pero aquellos que han creído en Jesucristo y entienden que estas maquinaciones, estos argumentos que Satanás nos presenta para hacernos desviar del camino del Señor, son simplemente argumentos que Él presenta. Pero los que creemos en Jesús y aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, caminamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, aplastándole la cabeza cada día a Satanás, porque Él ha sido puesto debajo de nuestros pies. Estás pasando una crisis, estás pasando un problema, el pastor está contigo. Amén. No tienes que tener miedo, ni creer a las mentiras de Satanás. El pastor está contigo. Y Él prometió hacerlo todos los días. Me voy, pero no os dejaré solos. Vendré a ustedes y me manifestaré a ustedes. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Satanás ha querido desvirtuar esta promesa, llenando el corazón y la mente de mucha gente, diciendo que el Señor no te ama, que el Señor te ha abandonado, que el Señor se ha olvidado de ti. Pero la palabra del Señor dice que aunque tu madre y tu padre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Él está con nosotros. El pastor está siempre con nosotros. En los tiempos de crisis está para fortalecernos, para levantarnos, para animarnos, para ayudarnos a cruzar el valle. También lo está en la época de prosperidad y bendición. También lo está en la época donde somos tocados por el Señor y vivimos en un tiempo de misericordia y de bendición. Cualquiera sea la situación que nos toque atravesar, el pastor está siempre con nosotros. Para terminar, el verso 6 dice: tu bondad y tu amor me guiarán. ¿A dónde? ¿A dónde nos guiará la bondad y la misericordia y el amor del Señor? A morar en tu casa para siempre. A estar con nuestro Padre. Su gracia y su misericordia nos empujan y nos llevan a estar con nuestro Padre. Quiero terminar leyendo San Juan capítulo 10, versículos 7 al 11. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron, antes de mí, eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas.
Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Sí, Señor. Amén. Pero al momento de dar su vida, no la dio como pastor, la dio como oveja. Al momento de subirse a la cruz, no se subió como un pastor, se subió como una oveja, para poder comprender, para poder entender los sufrimientos de una oveja. Se despojó de su gloria celestial, se hizo como uno de nosotros y fue llevado como oveja al matadero. Se subió a esa cruz y murió por toda la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Él es el buen pastor que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y que lo hizo como oveja, para poder entender a aquellos que han sido lastimados y dañados, para poder comprender el sufrimiento de la oveja. Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia porque tenemos a alguien que intercede por nosotros, que al igual que nosotros sufrió nuestros dolores, fue tentado en todo, pero que nunca Él pecó. Jesús sabe lo que sufre una madre que pierde un hijo. Jesús sabe lo que pierde un padre que pierde un hijo. Jesús sabe el dolor y la angustia que provoca una enfermedad. Jesús sabe el dolor y la angustia que provoca la división familiar. Jesús sabe la angustia y el dolor que provoca el rechazo de la familia. Jesús lo sabe absolutamente todo, porque Él pasó por todas y cada una de esas situaciones. Y las pasó para poder comprenderlos. Y la pasó para poder entendernos a cada uno de nosotros. Sufrió por nosotros porque el pastor nos ama. Sufrió por nosotros porque Él nos ama. Murió por usted, murió por mí. Decidió por amor subirse a esa cruz porque nos ama. Quiero terminar contando una historia. Quiero terminar contando una historia que leí en estos días. Dice que había una familia de criadores de ovejas en una montaña, un matrimonio, y tenía una hija. Y dice que la hija acostumbraba a acompañar a su padre todas las mañanas a sacar las ovejas a pastar. Y luego por la tarde, cuando las quería meter en el corral nuevamente, él las acompañaba. Y su padre tenía una forma muy particular de silbar a las ovejas. Y las ovejas, cada vez que escuchaban el silbido de su pastor, sabía que él las estaba llamando. Entonces las ovejas recurrían a donde estaba él. La chica creció, se fue a estudiar a la ciudad, y en la ciudad comenzó a tener juntas y amistades que no le convenían. Terminó abandonando sus estudios, se enojó con sus padres, decidió no hablarlos más, y durante mucho tiempo sus padres perdieron toda comunicación con ella. A través de algunas personas, algunos comentarios, este padre se enteró de que su hija había caído en una mala vida. Vivía en la calle, se juntaba con prostitutas, con ladrones, ejercía la prostitución. Esto, para este matrimonio, causó un dolor muy grande. Un día, el padre decide ir a buscar a su hija a la ciudad. Habla con su esposa y le dice: voy a ir a buscarla. Y la mujer le dijo: ¿dónde vas a ir? La ciudad es muy grande, vos no conocés la ciudad, nunca has caminado en la ciudad. No importa, voy a ir. Dios me guiará a encontrar a mi hija. Dice
llegó hacia la ciudad donde su hija estaba y empezó a caminar. Y todas las noches salía a buscar a su hija. Iba a los lugares donde se conocen como zonas oscuras o rojas, donde están las mujeres que se prostituyen, y caminaba todas las noches por ahí buscando a su hija. Iba a los bares y a los lugares de mala muerte buscando a su hija. Durante toda una semana caminó y caminó la ciudad y no encontró a nadie. La última noche, antes de salir, él volvió a caminar una vez más por las zonas bajas de la ciudad. Y dice que llegó hasta un lugar donde había gente que estaba durmiendo en las plazas. Era un descontrol, casi no podía entrar, muy poca seguridad. Y empezó a caminar. Y buscaba entre las personas a su hija a ver si podía reconocerla o podía encontrarla, y no tenía la posibilidad. En un momento, estando en medio de esa búsqueda, dice que había un montón de gente que estaba ahí en esa plaza, y él decidió silbar. Como cuando llamaban a las ovejas. Dice que en medio de la gente, su hija se puso en pie. Él había pasado por ahí. Él ya había estado por ese lugar. Pero un silbato, un silbido, hizo que su hija conociera el sonido de su padre, que la estaba buscando. Perdón, dice que cuando se encontraron, estaba toda sucia, lastimada, dañada, y ella le dijo: papá, ¿puedo volver a casa? Claro que puedes. Algunos de los que están escuchando esta palabra, quiero decirles que necesitan encontrarse con ese pastor. Cierren sus ojos, por favor. Algunos de los que están acá, que han escuchado el silbido del pastor, que los ha estado llamando, que los ha estado buscando. El pastor ha salido al encuentro hoy. Algunos tienen vergüenza por su pasado, algunos tienen vergüenza por lo que han hecho y sienten vergüenza de volver al Señor. Quizás Etalia tenía vergüenza de encontrarse con su padre, pero cuando lo encontró le dijo: papá, ¿puedo volver a casa? Dice que cuando este padre silbó, había un gran ruido, pero ella escuchó, entre el ruido y la multitud, escuchó algo que le llamó la atención. Ese silbido era un silbido especial, no era cualquier silbido, era el sonido de un padre buscando a su hija. Ella le dijo a sus amigos: ¿escucharon eso? No, ese es mi padre. Y dice que se paró entre la multitud y a lo lejos vio a ese padre que la fue a buscar y la fue a rescatar. Hay mucha gente que necesita encontrarse con Jesucristo. Hay muchas personas que están caminando pero han abandonado su relación con el Señor. El pastor los está buscando hoy. El pastor los está llamando. Todas las noches en tu habitación el pastor te llama. Todas las noches en tu habitación el pastor te busca. Escucha el sonido de su voz, invitándote a volver a sus brazos. El pastor quiere que dejes de creer en la mentira que Satanás metió en tu cabeza. Él quiere restaurar tu alma.
Quizás has pensado que todo lo que hiciste en la vida es muy malo. No sé si Dios me va a perdonar lo que hice. El pastor, lo único que le importa es que hoy vuelvas a casa. Él te espera. Él te está llamando.